Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, usted sabe que existe hoy en día un movimiento feminista, ¿no? Mujeres que quieren reivindicar sus derechos porque se les han desconocido los mismos a lo largo de la historia. Considero que la mujer tiene derecho a reivindicar esos derechos. Considero que la mujer tiene que estar en una posición de equidad, no frente al varón. Y considero que así como el hombre es persona humana, que es sujeto de derechos y obligaciones, igualmente la mujer es persona humana, sujeto de derechos y obligaciones. Por lo tanto, la mujer tiene derecho a reivindicar los mismos para tener una posición de equidad, de equilibrio y de justicia frente al varón. Eso es por una parte. Por una parte. Pero existe algo que es la otra parte, que son este grupo feminista radical, las feminazis o las femens, que no buscan reivindicar sus derechos, sino que buscan es atacar al hombre, desvirtuarlo y tenerlo como enemigo. Ese es otro tipo de feminismo que no es el que, digamos que es el de la primera fase o primera ola, ¿no? Un feminismo que buscaba reivindicar sus derechos y para que le otorgaran a la mujer los mismos y tener una igualdad, una equidad frente al varón y se aplicara obviamente la justicia. Ahora lo que se pretende es acabar al hombre. El hombre es enemigo, el hombre es un violador y un asesino en potencia. Hay que acabar con el varón porque prácticamente todo hombre busca violar a la mujer y acabarla y destruirla. Entonces ese es el planteamiento de las feminazis, pues un planteamiento totalmente irracional y totalmente falso. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para saber que estas mujeres andan mal y que prácticamente hacen parte de una agenda de desprestigio al varón, que consiste en desarrollar un programa de crear división y crear prácticamente una antagonía o antagonismos frente al varón? Socavando los principios cristianos, socavando la moral cristiana, socavando a la Iglesia Católica. Vamos a mirar. Todos estos grupos de lobbies, colectivos homosexuales, personas que favorecen el aborto, personas que trabajan por la ideología de género, personas grupos de mujeres que luchan por sus derechos, pero de una manera irracional y no acorde a la ley y la justicia, como estas feministas radicales. Todo eso hace parte de un bloque, de un programa para ir en contra del cristianismo, para ir en contra de la cultura cristiana, para ir en contra de la Iglesia Católica. Esa es una de sus banderas, de sus bases, ¿no? Donde sostienen algunos principios para desarrollar todo este tipo de agenda. Uno de ellos, hay bastantes, pero uno de ellos es socavar, destruir la cultura cristiana, destruir la Iglesia Católica. Bien. Por eso, todas sus arengas, sus finales de desfiles, terminan siempre en una iglesia, en una catedral. Allí estas mujeres empiezan a aullar, a gritar y a sacar toda esa serie de barbaridades irracionales que les invitan a hacer. Se quitan las blusas, se pintan consignas en sus pechos desnudos y todo con una actitud de agresividad impresionante, una agresividad animalesca, porque estas mujeres no tienen ningún tipo de buenas maneras ni educación. Todo es con violencias, groserías, insultos, tiran pintura, tiran estiércol, tiran basura, rompen, gritan. Eso es lo que se está viendo hoy de esas mujeres feminazis que no representan en nada a las mujeres que reivindican sus derechos y que son las
de la primera ola, ¿no? Mujeres que buscaban un estatus, una igualdad en la sociedad respecto al varón. Bien, sabemos que estos grupos, pues, y concretamente este grupo feminista, pues es una falsedad. ¿Por qué? Mire, ¿dónde es que estas mujeres gritan más, aúllan más? En los países democráticos donde la mujer tiene mayor participación en la política, mayor participación en los medios de comunicación, mayor participación, donde hay una equidad, donde todos los derechos que se le otorgan al varón, la mujer los tiene en nuestra cultura occidental y dentro de los países democráticos. Pero vayan ustedes a mirar que si están trabajando tanto por los derechos de las mujeres, por reivindicar los derechos, para que sean igual al hombre, ¿por qué no van a los países musulmanes? ¿Por qué no van a los países comunistas totalitarios? ¿Por qué no van allá? Y hacen sus arengas y se desnudan y gritan y le reclaman al presidente y a las instituciones del Estado igualdad para las mujeres. ¿Por qué no van allá a Egipto, a Irán, a Irak, ¿no? A Beirut y les dicen a las mujeres que quiten esos velos de su cabeza, que ahorita no recuerdo el nombre, que sean más abiertas, que trabajen por sus derechos? ¿Por qué no van allá? Porque no les interesa a la mujer. No les interesa a la mujer. ¿Por qué? Porque allá no existe cultura cristiana. Son musulmanes. Tienen otros dioses, otro credo. Y la mujer está sumamente sometida. ¿Por qué no van allá? Porque no les interesa a la mujer. Porque no les interesa reivindicar los derechos de la mujer. Por esa sencilla razón. Si no, estarían allá, pero no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque allá no existe civilización cristiana, no existe cultura cristiana, no existe tradición cristiana, no existe iglesia católica. Así de sencillo. Yo no digo que los mueve simplemente esa línea, ¿no?, de destruir el cristianismo y la cultura cristiana. No, los mueven muchas cosas, pero una de ellas es socavar los cimientos de la cultura y tradición cristiana, en sí a la iglesia católica. Si a estas mujeres recalcitrantes, feministas, les interesara verdaderamente la mujer, irían a estos países, ¿no?, donde no existe cultura cristiana y donde la mujer está profundamente sometida bajo un machismo impresionante. ¿Por qué no van allá? Simple, la respuesta es simple, porque no les interesa la mujer. Les interesa cumplir una agenda, ¿no?, que viene por allá de instituciones demasiado y personas demasiado invisibles y etéreas que las manejan como marionetas. ¿Que quieren acabar la tradición cristiana? Claro que sí. ¿Y a la Iglesia Católica? Claro que sí. Y es por todos lados. Los mismos miembros de la Iglesia Católica buscan destruir a la Iglesia Católica. Los ateos, ni se diga. Los secularistas, ni se diga. Los relativistas, ni se diga. Las mujeres recalcitrantes, feministas, también. Los grupos y colectivos gay, también. Los abortistas, también. ¿Por qué? Porque la Iglesia se opone a todo eso. Y como la iglesia se pone a todo eso porque tiene una voz autorizada, entonces, ¿cómo destruirla? ¿Cómo acabarla? Pues simplemente acabarla desde sus propios cimientos para ablandar y que no se meta en cuestiones de orden moral. ¿Por qué? Porque les damos muy duro. Porque es por eso es que estas personas no pueden defender, ¿no?, sus posturas de una perspectiva teológica, moral y filosófica. No lo pueden hacer. Entonces tienen que gritar. Tienen que ser un montón de falacias, de mentiras, porque no tienen ningún soporte, ¿no?, científico, realmente científico, que avale este tipo de actitudes. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.